La obra espiritualista. Si decimos en Japón que somos espiritualistas, nos confunden con adivinos como astrólogos, lectores de manos, de cartas, etc. Y si decimos que somos espiritualistas en México, nos confunden con brujos o hechiceros y hasta con espíritas. No estamos negando que hay un poco de verdad en todo esto. No negamos otros caminos. Incluso hasta podemos tomar algo de ellos y conocerlos. Pero Dios no quiere que nos perdamos en ellos, pues no son nuestras prácticas, y mucho menos las mezclamos con el espiritualismo, pues nosotros decimos que el destino de los hombres lo dictamina Dios. Decimos también que por el espiritismo se puede recibir un mensaje de un ser de luz. Y es que al fin todos tenemos un poco de espíritas y de videntes. Pero mientras unos les ponen altares sin darse cuenta que los espíritus ya no tienen cuerpo, carne o materia, y por lo tanto no huelen ni saborean el pan, las flores y el incienso que les ofrecemos en un día determinado del año, aunque sí pueden posesionarse de alguien débil para sentir al mundo que dejaron y que tanto están apegados. La intención ha sido buena, pero hay otros quienes quieren abusar de estos seres y les ofenden pidiendo que se materialicen y preguntándoles trivialidades como por ejemplo en dónde se encuentra un tesoro enterrado o posesionándose de ellos en un trance. Y si en otro tiempo, antes de 1950, cuando Dios sí permitía la comunicación por conducto del entendimiento humano, no supimos aprovechar el conocimiento de las plantas que el mundo espiritual de luz tenía para ofrecernos. Hoy queremos que se sigan comunicando con nosotros de esa forma para pedirles remedios y recetas para el cáncer, las envidias, etc. Haciendo estos labriegos creer al pueblo que los espiritualistas somos brujos o hechiceros o adivinos o espíritas, pues nuestras prácticas impuras y la mezcla que hacemos de otros caminos e ideas hacen que nos confundan y que la obra espiritualista original se profane, se oculte y además se venda y por lo tanto se desconozca. Hoy, el mundo espiritual de luz ya no se comunica por medio de portavoces, pero sí lo hace a través de nuestros dones espirituales. Y el objetivo de la doctrina espiritualista o cristiana es llevarnos a la salvación moral y espiritual de la humanidad y a la comunicación directa con Dios de espíritu a espíritu, y hasta a la ciencia da nuevas luces. Por lo que nosotros decimos que no hay casas paternas de Dios en el mundo, ni oficinas, ni templos donde se manifieste, ni iglesias. Podemos escuchar y hacer toda la música que queramos y repetir oraciones y rezos para caer en trances, pero es en el silencio en donde se escucha su concierto divino, y en soledad es donde podemos encontrarlo, dentro de nuestro hogar, dentro de la naturaleza. Por eso, no esperemos que quienes tienen despiertos y desarrollados sus dones nos guíen todo el tiempo, ni esperemos que nos sanen o resuelvan nuestros problemas, pues muchas veces se autonombran y lucran o reciben donativos a cambio de una gota de bálsamo y por un consejo, o pertenecen a una religión, política o una iglesia material y nos pueden llevar al misticismo, al fanatismo y a la dependencia. Mejor desarrollemos nosotros mismos nuestros dones espirituales y escuchemos todo el tiempo la voz de la conciencia y nos comuniquemos con los seres espirituales para entonces una vez preparados, entonces sí podamos ayudar desinteresadamente a la humanidad sin necesidad de decirnos espiritualistas o nuevos discípulos de Cristo en el mundo, ya que no somos nosotros los que estamos dando la caridad, sino Dios y el mundo espiritual de luz
quienes están dando el fluido espiritual y lo que es su voluntad a través de nosotros por medio de una palabra, una mirada, un pensamiento o tocando al enfermo. En este tiempo, Dios le da más importancia a sanar el espíritu que al cuerpo, pero no se olvida de la carne, y nos da todo lo que necesitamos para cumplir con nuestra misión en el mundo, la cual nos la da el espíritu. No somos perfectos por llevar el conocimiento de una doctrina perfecta, pero tratemos de no trabajar en donde se protejan a los vicios y se contamine la tierra, pues por mucho que se diga que se recicla, al final todo el plástico y desechos terminará en la tierra o en el mar, provocando a la naturaleza, y recibiremos, como ya somos testigos, su reclamo de justicia y reproche por tanta maldad a la cual muchos llaman simplemente cambio climático. Dios nunca se ha dejado de comunicar con los hombres. El Maestro nunca se ha ido. Somos nosotros como humanidad quienes día a día nos distanciamos de lo espiritual, y es necesario que de tiempo en tiempo Dios y el mundo espiritual se manifiesten en diversas formas, pero siempre con la misma esencia. Y ahora, ya no es necesario que se materialicen, ya que todos estamos listos para comunicarnos con ellos directamente, sin intermediarios ni representantes, como Cristo nos enseñara de espíritu a espíritu a través de la oración sincera y espontánea, y por medio de todo nuestro ser, que es carne, espíritu y conciencia. Y todo esto, y más, es lo que enseña un espiritualista, no solo con libros, además con obras y hechos, pues nosotros tratamos de cumplir como nuestros labios predican. Esta comunicación y esta salvación moral y espiritual cualquiera la puede lograr sin importar raza, lugar de nacimiento, condición socioeconómica o si es pecador o no, pero con obras de fe y méritos como el perdón y la caridad, el arrepentimiento, la humildad, la lectura, estudio, meditación, análisis, práctica y renunciación bien entendida de la obra espiritualista. A la falta de justicia del hombre está esta obra espiritual de amor. No somos jueces, verdugos, ni reyes o señores. Este juicio en el que se encuentra toda la humanidad, desde naciones a individuos, nos lo hemos hecho por nuestras propias manos. Si todos nosotros cumpliéramos con la ley divina y material, no habría menester de jueces en el mundo, no habría castigo, no necesitaríamos gobiernos. Cada uno de nosotros sabría gobernar sus propios actos y todos seríamos gobernados por Dios. Todos estaríamos inspirados en sus leyes y nuestros actos serían siempre benéficos. Tenderíamos a la espiritualidad y al amor, pero hemos caído en grandes abismos. La inmoralidad, el vicio, el pecado, se han enseñoreado del corazón de los hombres, y he allí las consecuencias. Tenemos que apurar cálices amargos, tenemos que soportar la humillación de los hombres, que siendo nuestros hermanos, tienen potestad en la tierra. Mas nos dice Dios, que seamos humildes, y soportemos con paciencia los juicios. Pensemos que Dios es el juez perfecto. En esta ocasión, leeremos lo que nos dice Dios sobre su obra. Mi paz sea con vosotros. En cada uno de vosotros he depositado la responsabilidad de dar a conocer mi obra espiritualista trinitaria mariana, la cual será discutida por la humanidad, y suscitará una revolución de ideas en las mentes y confundirá a todos aquellos que si no comprendieron el principio de esta obra, menos podrán comprender el fin. Duermen mis sembradores, y no manifiestan mi obra, que es limpia y pura, porque reconocen que en ella han mezclado sus malas obras. Solamente instantes os quedan para que el mundo escuche mi palabra en esta comunicación. Si dormís, mañana tendréis dolor y amargura en el corazón, pero no será el Padre quien os juzgue, será vuestra conciencia. Unos cuantos instantes os restan, en que podéis saborear estos mensajes. ¿Quién estará conmigo en el final de 1950? ¿Quiénes me presentaréis el trigo fértil de vuestra cosecha? Mirad que de generación en generación,
Mi obra tendrá que irse acrisolando entre vosotros con mayor perfeccionamiento, porque os digo que mi obra espiritualista trinitaria mariana todavía no la conocéis, todavía no alcanzáis a contemplar su esplendor, no la presentís en toda su esencia y magnitud. Es por esto que debéis preparar a las nuevas generaciones, porque traerán algo más grande y perfecto de lo que habéis contemplado vosotros. En el pueblo de Israel espiritual serán benditas todas las naciones de la tierra. La huella del verdadero Israel espiritual será siempre de paz, y mi pueblo poseerá siempre la llave para abrir las puertas del mundo hacia el más allá. Israel espiritual borrará las fronteras y los límites de las naciones. Este pueblo será el que, en verdad, destruya la maldición de Babel. Los hombres creyeron que al quitarle la vida a Jesús destruirían mi doctrina, sin saber que con ello cooperarían a mi glorificación. He vuelto a la humanidad y me manifestaré en estos recintos hasta 1950, a través de entendimientos humildes, destinados por mí para esta misión. Comunicado en esta forma, esperaré la llegada de los sabios que vendrán a interrogarme y a negarme. Esta palabra sencilla y humilde en su forma, pero profunda en su sentido, volverá a confundir a los sabios en su soberbia y en su vanidad, y les demostrará que, a la doctrina de Cristo, del Salvador, nadie podrá extinguirla, porque Él es la vida. Nadie podrá acabar conmigo. Yo renazco como surgí en aquel tiempo, después de que un pueblo me arrojó de su seno, condenándome a una muerte ignominiosa. Mas si ahora aparezco de nuevo en este mundo, es porque os amo a todos. Oh sabios, filósofos y doctores, vosotros sabréis que yo soy vuestro Señor, cuando lleguéis a escudriñarme, porque me veréis contestando a vuestras malintencionadas preguntas y enmudeceréis ante mis interrogaciones, y cuando os encontréis arrepentidos y cabizbajos, sin que me pidáis pruebas, yo os las daré, y esas pruebas serán de amor y de perdón. Soy el único que puede solucionar vuestros conflictos, el que verdaderamente cura vuestros males, acaricia a los niños y bendice a los ancianos, el que al hablar al hombre acaricia e ilumina su espíritu. Los hombres y los siglos pasarán, mas no mi obra espiritualista trinitaria. De cierto os digo que esta obra, que es mi ley y mi doctrina, iluminará a la humanidad. No dudéis de mi sabiduría, ni desafíéis más mi justicia. Si yo aceptase vuestro desafío, me bastaría un débil soplo de mis elementos para convertir en polvo o en nada vuestra ciencia y vuestras teorías. No me busquéis como juez, buscadme como padre, porque yo soy amor. Este pueblo espiritualista vive ignorado. El mundo no conoce vuestra existencia. Los grandes no reparan en vosotros. Pero se acerca la lucha entre espiritualistas y cristianos, entre espiritualistas y judíos. Esa lucha es necesaria para el establecimiento de mi obra espiritualista trinitaria mariana en toda nación y todo espíritu de la tierra. Entonces se unirán en una sola esencia el Antiguo Testamento con el segundo y el tercero. A muchos os parecerá esto imposible. Para mí es lo más natural, justo y perfecto. Cuando viví con vosotros en cuanto hombre, la iglesia de Moisés estaba establecida y representada por príncipes, sacerdotes y escribas, quienes, poseyendo las profecías y sabiendo la llegada del Mesías, no abrieron sus ojos para contemplar mis señales, ni abrieron su corazón para sentir mi presencia. Mas cuando escuchaban mi palabra, bajaban sus ojos, porque su conciencia les decía que estaban delante del juez. Pero no estando preparados, no sabían explicarse mi presencia en aquella forma, y, dudando de mí, hicieron dudar al pueblo. Cuán pocos me sintieron, cuán pocos confesaron, al mirarme, que yo era el Hijo de Dios. Después de mi sacrificio, se entabló la lucha. La persecución fue grande sobre los que me siguieron por el camino del dolor, de la calumnia y del presidio, hasta la muerte. Fueron arrojados de su propia tierra y caminaron por naciones extranjeras sembrando mi semilla, que encontró tierras fecundas donde germinó, floreció y dio frutos. Cuando los discípulos de la doctrina de Cristo se hallaron fuertes,
buscaron la unificación con los primeros, haciéndolos reconocer que el Dios que entregó la ley por conducto de Moisés fue el mismo que habló por boca de Jesús. La lucha fue intensa y quedó sellada con sangre, mas al final de ella, mi voluntad se cumplió al unirse en una sola obra los testamentos del primero y segundo tiempos. Por eso os digo a vosotros que, antes que la revelación del tercer tiempo sea una a los testamentos anteriores, tendréis que atravesar por la gran batalla espiritual de pensamientos, creencias y palabras, que está anunciada, en la que daréis pruebas de amor, de paciencia y de virtud. Todos tenéis una misión que cumplir dentro de mi obra. Todos tenéis los dones que puse en vosotros desde el inicio. Por tanto, no dejéis que el peso de esta obra descanse solamente en unos, sino en todos. No abandonéis estas tierras ni despreciéis estos momentos, porque todo aquello que no aprovechéis debidamente lo habréis de llorar después en espíritu. Todo aquel discípulo que no practique mi doctrina y no se desarrolle dentro de ella, o que solo desarrolle la mente y no el corazón ni los dones en su espíritu, ese discípulo no habrá desarrollado todo su ser, será el suyo un desarrollo incompleto, que lo llevará por su propio camino y no por el trazado por mí. Derramo entre vosotros prodigios, bendiciones y complacencias espirituales a cambio de vuestro cumplimiento. Yo escucho toda oración, mas no me pidáis para vos, pedidme para todo el universo, y abogad también por la unificación y redención de este pueblo, al cual pertenecéis y el cual todavía no se encuentra a salvo. Mirad que entre vosotros se encuentra la salvación de las naciones, la bendición y la paz de los pueblos, la presencia del reino de los cielos en la tierra. Ya no está lejos el tiempo en que se acerquen a vosotros vuestros hermanos, interrogándoos sobre mi revelación, demandando vuestro testimonio sobre las pruebas de que mi verdad yo os haya dado. Y cuán distinta será la forma en que unos y otros testifiquen sobre mi obra. Mientras unos se apegarán estrictamente a la verdad de lo que escucharon, otros tendrán que buscar argumentos para justificar sus confusiones. Es necesario que os hable así, pueblo amado, para que a tiempo reflexionéis y penetréis en un examen minucioso de vuestras obras, pensamientos, sentimientos, palabras y propósitos, dejando que sea vuestra conciencia la que presida esta manifestación y ese examen. Es preciso este momento, para que abráis plenamente vuestros ojos a la verdad, porque podréis rectificar si es que habéis errado, y podréis recuperar el tiempo perdido. Grande tendrá que ser la satisfacción de quienes lleven mi doctrina al triunfo y la den a conocer en toda su pureza y verdad. Y yo, como maestro que mucho os ama, quiero que ese gran gozo sea experimentado por todos mis discípulos. Seguid penetrando con mansedumbre en oración, para que yo pueda seguir moldeándolos, para que presto pueda dejaros convertidos en los siervos y en los apóstoles de esta obra, que como sabéis he denominado espiritualista trinitaria mariana, nombre que en verdad os digo, deberá desaparecer cuando el mundo cumpla mis leyes. No habrá entonces necesidad de nombres ni de símbolos, porque todos íntimamente la llevaréis en vuestro ser como una piedra espiritual, que unida a las de todos los demás, formará el verdadero templo, el verdadero santuario, donde more vuestro Padre y Creador. ¿Acaso toda la humanidad es trinitaria? No, discípulos. No todos llevan en su espíritu el legado de los tres tiempos. Hay muchos que no conservan el testamento de los dos tiempos pasados y hay quienes ni siquiera el del primer tiempo. Pero la semilla trinitaria, mi ley, doctrina o lección, como quieras llamarla, que en tres tiempos os he confiado, la llevaréis como siempre al corazón de los pueblos y de todos los hombres. A todos os estoy enseñando a elevar el espíritu en la oración. Algunos ya saben recrearse con esta gracia. Otros aún no lo han logrado, porque sus impresiones pasadas han dejado huella profunda en su mente, porque no han olvidado costumbres y tradiciones religiosas. Pero todos luchan por la depuración de sus prácticas, por la regeneración y por la elevación espiritual. Bienaventurados los que han creído en mi presencia a través del entendimiento del hombre, porque ellos penetrarán con paso firme en el tiempo de la comunicación de espíritu a espíritu. Os habéis acercado a mí para recibir el consuelo y el calor que necesitáis.
como una tregua en vuestra vida, ya que ésta es como un yunque que forja los espíritus con grandes pruebas. Pero vuestra confianza en el destino es grande, y sabéis que de este crisol saldréis limpios para la lucha. Día tras día llega hasta mí vuestra oración espiritual, cuyo lenguaje no conoce vuestra materia, porque no son palabras pronunciadas por vuestros labios, ni son ideas formuladas por vuestra mente humana. La oración del Espíritu es tan profunda, que está más allá de las potencias y de los sentidos humanos. En esta oración, el Espíritu llega a las regiones de la luz y de la paz, donde moran espíritus elevados, y de ahí, saturándose de aquella esencia, retorna a su cuerpo pasajero para transmitirle la fortaleza. Se levanta ya en los pueblos distantes de vosotros, en los países extranjeros, los espíritus encarnados, presintiendo el tercer tiempo, presintiendo mi presencia, recibiendo la inspiración de mi espíritu de verdad. Y esos corazones, esos espíritus, viven rodeados de dolor, de espinos y de abrojos, pero todo ello lo atravesarán venciéndolo, y lo que su espíritu sienta o presienta brotará en palabras y pensamientos, se traducirá todo ello en obras, y ellos serán como precursores y profetas de la llegada de mi obra espiritualista entre la humanidad, entre sus pueblos. El libro de mi enseñanza está formado con las lecciones que en este tiempo os he dictado a través del entendimiento humano. Con este libro, que llegará a reconocer la humanidad como el tercer testamento, defenderéis mi causa divina. La humanidad solo reconoce la ley del primer tiempo y lo que está escrito en el primero y segundo testamentos. Mas vendrá el tercero a unificar y corregir lo que los hombres han alterado por falta de preparación y comprensión. La humanidad habrá de estudiar mi mensaje para que, penetrando en el fondo de cada palabra, encuentre un solo ideal, una sola verdad, una misma luz que la guiará hacia la espiritualidad. Preparaos, pueblo amado, para que sepáis velar por este tesoro que os he confiado. Bienaventurados aquellos que me saben comprender en cada manifestación a través del entendimiento amado. Bienaventurados las familias en las que desde el primer tiempo hasta el último de sus miembros se encuentran en el seno de mi obra espiritualista. Será la familia obediente, la simiente bendita que, como ejemplo, yo mostraré a la humanidad. Preparaos, Israel espiritual, para esgrimir con serenidad y valor la espada de amor con la cual lucharéis contra la tiniebla que os acecha, aún en los últimos días de mi comunicación en esta forma. Mi verbo divino se ha manifestado a través del entendimiento humano, para daros preparación y vida con la esencia de mi palabra, para la elevación de vuestro espíritu, para que seáis el ejemplo entre la humanidad. He depositado mi enseñanza en vuestro espíritu, para que se levante doblegando a su materia, para que seáis los mensajeros de mi palabra, para que los hombres no se conviertan en la barrera que impida el avance de la obra espiritualista. El mundo alimenta el paganismo y la idolatría. Yo nunca os he entregado doctrina alguna que aliente el fanatismo o niegue la espiritualidad que existe en mi obra. Los elementos me han testificado, y el mundo duerme en su profundo sueño, dejando que el espíritu permanezca en el abismo y en la tiniebla. Levantaos, Israel espiritual, con la obediencia, con la potestad en vuestro espíritu, para hablar y despertar al mundo. Si no os habéis preparado, si no habéis almacenado mi enseñanza ni la habéis estudiado, no por ello seguiré cual maestro entre vosotros comunicándome a través del portavoz. No, porque mi voluntad es única, y ella se manifiesta dando cumplimiento a mi palabra en el universo, en lo visible y en lo invisible. Después de 1950, os seguiré guiando e inspirando de espíritu a espíritu. Si este pueblo no sabe prepararse, si no aprovecha mis últimas enseñanzas, después extrañará mi palabra, y el tiempo, las pruebas, las vicisitudes y las palabras insanas de los hombres lo harán penetrar en la duda. Entonces tendrá el discípulo que detenerse en su camino y preguntarse si fue cierto o no. ¿Fue verdad lo que se escuchó? Y cuando solamente el aparente silencio responda a sus dudas, entonces levantará su faz irrespetuosa para decir al Padre: Señor, si prometisteis quedar eternamente cerca de nosotros, ¿por qué vuestros hijos no os ven? ¿Por qué nuestros oídos no os escuchan? ¿Por qué no os manifestáis claramente delante de nosotros? Y si veis que las doctrinas de los hombres y las instituciones religiosas se levantan en grandes luchas y avanzan en su camino ganando batallas,
Entonces diréis, ¿dónde está la obra del Padre? ¿Por qué cayó y nos dejó en la soledad, a merced de las vicisitudes y de los peligros? Tendréis dudas muy grandes como las tuvieron otros discípulos míos en otro tiempo, y la duda se acrecentará si recordáis muchas de mis palabras que, según las malas interpretaciones, no tuvieron cumplimiento, y diréis, ¿por qué su palabra no tuvo la virtud ni el poder de dejar a su pueblo unificado? ¿Por qué con todo su poder no hizo el milagro de fundir en un solo corazón a este pueblo espiritualista del Señor? ¿Por qué en el tiempo en el que Él estuvo adoctrinando a sus discípulos, no vinieron de todas las naciones del orbe a escucharlo? ¿Por qué no hizo la paz entre la humanidad, si Él descendió con poder a través de su rayo universal? ¿Por qué fue tan triste su partida? ¿Por qué partió en el silencio de entre nosotros, sin haber sido escuchado ni glorificado por la humanidad? Todo esto quemará vuestro corazón en el fuego de la duda, pero no quiero que sea así. Quiero que vuestro espíritu elevado sobre todas las dudas e incertidumbres no exija al Padre las materializaciones para su espíritu divino. No quiero que después de la partida de mi palabra exijáis que yo venga a humanizarme, a limitarme o a tomar la forma de Jesús en cuanto hombre. Quiero que vuestro espíritu en verdad me siga, no solamente por el deseo de sentirme, no por la fuerza de vuestra necesidad espiritual de verme y escucharme, sino que a través de la verdad me sintáis, que en la serenidad de vuestro espíritu me contempléis, con la fe de vuestro ser, porque entonces así me miraréis más grande, más perfecto e inmutable. Ya veréis cómo llegará el instante en el que los representantes de las grandes iglesias sientan la presencia de lo divino y reconozcan la llegada del nuevo tiempo. Los veréis a unos y a otros deliberar, interrogarse y hacerse proposiciones, aun cuando por momentos su vanidad los haga creerse superiores unos a otros. Este tiempo de lucha será inolvidable para vuestro espíritu, porque en él logró vencer el materialismo y dar expansión a su fe, al amor, al anhelo de ascender a Dios por el sendero de la espiritualidad. El entendimiento y el corazón del espiritualista participarán del deleite de su ser superior y mientras tenga vida colaborarán con el espíritu en el desempeño de su elevada misión. Mas llegada la hora de reposar en el seno de la tierra, lo harán en paz, satisfechos de haberse ocupado en la obra del Señor, y los últimos pensamientos, así como los últimos latidos de aquel ser, se grabarán indeleblemente en el espíritu que habitó en una envoltura humilde, noble y dócil a los mandatos divinos. Ved, ¿por qué os digo que transforméis vuestra materia en un báculo, en un apoyo del espíritu aquí en la tierra, dándoos a comprender que le quitéis a vuestra carne ese cetro y ese mando con que ha tratado de someter al espíritu, que guiado por la conciencia es el único timón y luz en la vida del hombre? Os he hablado de acuerdo con vuestra capacidad, porque no quiero que ignoréis el sentido de ninguna de mis palabras, aunque os digo también que mi paz sea con vosotros. Poned vuestra esperanza en la vida eterna, mas desoíd a los materialistas que creen que mi doctrina, por hablaros siempre de la vida espiritual, es un obstáculo para el progreso material de la humanidad. Tampoco está en lo justo quien cree que hay que pensar siempre en la muerte y despreciar lo que esta vida os ofrece, por ser ella perecedera. Ese no ha sabido interpretar mi palabra, más bien, ni siquiera la conoce. La primera ley que a través de la conciencia llegó al entendimiento del hombre fue aquella que le decía, creced y multiplicaos. Mas ahora os digo que a vosotros, que aquella ley no se concreta tan solo a la multiplicación de la especie, sino a la de vuestros dones, virtudes y conocimientos. Yo os enseño a pasar por el mundo, dejando una obra de amor para aquellos que vengan después de vosotros. El que hace esto ha puesto sus ojos en lo eterno. Si os parece breve la existencia en la tierra para llevar a cabo una obra grande, no temáis que la muerte trunque vuestra obra, porque no será así, pues mi caridad es omnipotente, y yo tengo los medios para que la llevéis hasta su culminación. Os he dado parte en la obra creadora, en la obra de evolución y en la obra de perfeccionamiento, y nada podrá impedir que lleguéis al final de vuestro camino. Cumplid vuestra misión en armonía con el Creador
y con vuestros semejantes, y al final, cuando todo esté concluido, gozaréis infinitamente de la contemplación de la obra divina en la que trabajasteis con vuestro Padre. Cuán grande será esa dicha en mi espíritu, y qué gozo tan inefable habrá en todos mis hijos. He querido formar espiritualmente a los corazones que vienen a recibir esta palabra, para hacer de cada uno un labriego fuerte para el trabajo que se le tiene asignado, consciente de su misión y celoso de mi obra. Unos han permanecido fieles escuchándome, aprendiendo y perfeccionándose, para hacerse dignos de ofrecer a sus hermanos los frutos, ya maduros con su estudio y meditación, con paciencia, con esfuerzo y perseverancia. Pero otros han buscado halagos, ansiosos de sembrar antes de que sea llegado el tiempo, habiendo partido antes del momento señalado. Han enseñado lo poco que han aprendido. Por eso algunos han mixtificado las lecciones recibidas, modificado mi enseñanza a su voluntad por falta de conocimientos, dificultando con ello la buena marcha de los que se levantaron a predicar mi doctrina, hasta que estuvieran capacitados para practicar mis enseñanzas. Yo os digo que cuando suene la hora, el trigo de los buenos sembradores superará a la cizaña de los infieles, y en la hora de la lucha, el mundo sabrá distinguir a quienes se llevaron mi verdad. Si oís que algún espiritualista hace alarde de su cargo, y va por el mundo gritando que él es uno de los nuevos discípulos de Cristo, podréis afirmar que su boca va profiriendo mentiras, porque el verdadero discípulo de esta obra es aquel que no hace alarde, aquel que en silencio va trabajando por la gloria de su Maestro, amando verdaderamente a todos sus hermanos. A mis buenos servidores podré reconocerlos por su humildad. Al final, ¿qué será de los que no practicaron mis enseñanzas de acuerdo con los dictados de mi ley? Serán purificados y tendrán por nueva misión reparar todos sus yerros y lavar todas sus manchas, hasta que logren convertir el trigo, la cizaña que habían venido cultivando. A la humanidad que en estos instantes está escuchando mi palabra, le digo, seguid escuchando con unción mi enseñanza. No dejéis que se pierda de vuestra mente sin antes meditar en ella. No pretendáis levantaros a enseñar cuando solo sois un débil párvulo. Debéis esperar a convertiros en un discípulo fuerte y preparado. Entonces será cuando podáis ver que cada semilla que sembráis germinará, crecerá, florecerá y fructificará. Y yo os diré, vengo a recibir vuestro presente, el fruto de la simiente que os he confiado. No vengo aún a juzgaros, porque si así fuese, os encontraríais escaso de méritos. Me presento ante vosotros como Padre para perdonaros y ofreceros un tiempo más, como una oportunidad preciosa que debéis aprovechar y de la cual me responderéis. Todavía en Israel espiritual no han sido benditos los pueblos de la tierra, porque éste me presenta un cisma, como ocurrió en el segundo tiempo. Los unos viven para la materia, los otros para el espíritu. Unos forman un reino y otros otro. Veo que unos viven para el mundo y su oro, y otros me buscan y son felices en su pobreza. Mas cuando yo haya reunido a este pueblo, a esa gran legión de espíritus responsables de la paz y de las revelaciones divinas, entonces este orbe y aun los cielos se conmoverán, porque su unión ejercerá tanta fuerza, tanta influencia sobre el mundo, que no habrá quien no la sienta en verdad y en espíritu. Os levantaréis vosotros, que oís mi palabra, para ir entregando el mensaje que el Espíritu de verdad os ha confiado en el tercer tiempo, y en el cual se encuentra resumido el mensaje del primero y segundo tiempo. Así llevaréis la obra espiritualista trinitaria mariana entre la humanidad, la herencia y el testamento que el Padre os ha confiado en sus tres venidas. Que vuestro espíritu sea como un cofre que guarde todo cuanto os he confiado, porque el camino que vais a recorrer tiene partes escabrosas, tiene abrojos y espinos, pero también hay trechos donde los árboles y las flores harán amable vuestra jornada, y así, caminando, os sorprenderán el día de vuestra purificación, el día de vuestra redención y paz eterna a mi lado, cuando hayáis llegado al final de vuestro cumplimiento de la misión que el Padre desde el principio de los tiempos os confió. Por ahora, orad por los distantes,
y en los cercanos desbordad vuestro corazón, sanad a los enfermos, derramad consejos en los necesitados, volveos todo consuelo y bálsamo entre la humanidad doliente. Cuando paséis junto a un extraño a quien no podáis dirigir palabra alguna, pero sintáis conmovido vuestro corazón y vuestro espíritu eleve su oración, presentándome el sufrimiento de aquel hermano vuestro, yo le daré lo que necesita, porque habéis depositado en mí su dolor. Mi obra no es nueva. Estás ya en el tercer tiempo, en el cual la humanidad se encuentra evolucionada. ¿Acaso mi palabra os ha confundido, pueblo amado? Os encontré en diversos caminos, a unos en el fanatismo, a otros en la idolatría, atribuyendo el destino de los hombres a los astros, y a otros más negando mi presencia en este tiempo. Y por eso os encontré débiles. He venido espiritualmente en este tercer tiempo para alimentaros con mi palabra. En 3 tiempos os he adoctrinado, y en este tercer tiempo algunos habéis negado la verdad de mi obra espiritualista trinitaria mariana, y habéis caído nuevamente en idolatría y en confusión, creyendo cumplir con mi voluntad. Desde el primer tiempo comenzó mi obra a manifestarse haciéndoos reconocer a un solo Dios verdadero. En este tiempo he preparado cerebros humildes a través de los cuales os he entregado mi palabra, porque siempre he buscado la sencillez. Así, en el primer tiempo, preparé el entendimiento de Moisés, hombre humilde lleno de virtudes, espíritu grande. Por su conducto, promulgué la ley a mi pueblo de Israel, y lo guié por el desierto durante 40 años, para llevarlo a la tierra de promisión. En el segundo tiempo, vino el Verbo de Dios a encarnar como los profetas lo habían contemplado, mas Elías vino primero a preparar su camino. Ahora estáis en el tercer tiempo, el tiempo del Espíritu de verdad. Desde 1866 preparé el entendimiento humano para que sirviera de pedestal a mi rayo divino, y desde ese tiempo os estoy hablando a través de varones y mujeres. En la era en la cual el espíritu debe doblegar con amor a la materia, y la materia debe ser dócil al mandato del espíritu. El espíritu evolucionará de un plano a otros de la escala, y así cumplirá su misión, que en la materia no pudo llevar a su final. Ahora preguntaos, nuevos oyentes de mi palabra, ¿aún se conservan en el mundo aquellos sencillos y limpios analizadores de las revelaciones divinas? No, me respondéis en el fondo de vuestro corazón, porque de sobra sabéis que a cada paso que el mundo avanza en su ciencia, es un paso más que lo aleja de la espiritualidad, ya que antes que buscar el sentido o esencia espiritual que todos los seres encierran, lo que le ha interesado es encontrar la sustancia y la fuerza netamente material. Ved por qué he retornado entre los hombres, y dejad que mi palabra penetre en vuestro corazón, porque en este tiempo se realizará un nuevo milagro de conversión de espiritualidad y de elevación entre la humanidad. Aprended de mí, para que seáis los buenos discípulos de este tiempo. He ahí el libro de mis enseñanzas que os estoy legando. Ahí están los escritos. Ellos continuarán mi obra entre vosotros. Cuando ya no me escuchéis en esta forma, repasaréis mis lecciones y en ellas encontraréis siempre nuevas revelaciones. En la lectura de mis enseñanzas tendréis mi sabiduría, grandes mensajes e inspiraciones. Los consejos de mi mundo espiritual los recordaréis con la misma fragancia que los recibisteis. Ese tiempo será de estudio, de análisis, de preparación, y cuando menos penséis, surgirá entre vosotros aquellos que con facilidad de palabra entreguen mi enseñanza por inspiración. Pero, ¿cuán grande tendrá que ser su preparación para que sean creídos por las multitudes? Hoy contempláis a estos portavoces hablándoos en éxtasis, y por grande que sea la incredulidad de algunos, pensáis que es posible mi manifestación por estos conductos. Mas cuando la humanidad contempla a mis discípulos en su estado normal, hablando de revelaciones divinas, dudarán de ellos. En vuestra propia congregación se levantarán los que duden al escucharlos hablar con mi inspiración, y tendréis que llevar una gran preparación y limpidez espiritual para ser creídos. Así me seguiré manifestando, ya sea solamente uno el que os escuche o una multitud, ya sea que vuestro auditorio esté formado de hombres selectos, de rudos o de los llamados sabios. Ante unos y ante todos me manifestaré por vuestro entendimiento. Si os sabéis preparar, daré las pruebas que solicitan aquellos que os oigan,
Así seguiré sembrando mi doctrina espiritualista trinitaria mariana, mi revelación como espíritu de verdad en el corazón de la humanidad. Entonces comprenderéis que mi comunicación con vosotros no se interrumpirá al final de 1950, porque los lazos de Dios y sus hijos son eternos. La obra espiritualista trinitaria mariana comenzará a extenderse, provocando una verdadera alarma entre muchos que, creyendo haber estudiado y comprendido las lecciones que con anterioridad recibieron del Padre, se han envanecido con el conocimiento de sus filosofías y de sus ciencias, sin darse cuenta de la evolución espiritual que ya ha alcanzado la humanidad. Ellos, al despertar de su letargo, se darán cuenta de la forma en que ahora piensa y siente el espíritu de los hombres, lanzarán anatemas contra los que ellos llamarán nuevas ideas y propagarán que este movimiento ha sido provocado por el anticristo. Entonces recurrirán a las escrituras, a las profecías y a mi palabra que os di en el segundo tiempo, para tratar de combatir mi nueva manifestación, mis nuevas lecciones y todo lo que os prometiera y que hoy me encuentro cumpliendo. Llegará mi palabra en labios de mis discípulos y por medio de escritos, aun a los que no admiten nada que esté más allá de lo material, o que esté fuera de sus conocimientos y conceptos que ya tienen aceptados, y me llamarán falso Dios, por haberos traído esta palabra. Mas cuando esto escuchéis, aunque vuestro corazón se siente herido, vuestra fe no sufrirá quebranto, recordando con emoción que ya vuestro Maestro os lo tenía anunciado, y os había fortalecido con su palabra para resistir esas pruebas. En cambio, os digo que, aunque a vuestro paso vais a encontrar la impostura, la hipocresía, la superstición, el fanatismo religioso y la idolatría, a nadie juzguéis por sus errores. Doctrinaos con mi palabra y dejadme la causa a mí, que soy el único que debe juzgaros y que conoce quién es el falso Dios, el falso Cristo, el mal apóstol, el fariseo hipócrita. A vosotros solo os corresponde interpretar mi enseñanza de la manera más pura, a fin de que en vuestras obras fructifique la simiente divina, y por su enseñanza sea reconocido por vuestros hermanos aquel que os la inspiró. El corazón de este pueblo no será estéril. Yo sé por qué lo he llamado y reunido. Habrá momentos en que hasta lleguen a confundirse muchos dentro de mi obra, pero al fin se salvarán del torbellino y llenos de luz se levantarán en busca de los caminos que conducen a otras tierras, llevando mi doctrina a los hombres de otros pueblos, con un mensaje divino de fraternidad espiritual y de paz. Ellos son quienes enseñarán que todo lo material tiene un límite, que hicieron mal uso del libre albedrío y que hoy vengo a poner un hasta aquí a vuestra veloz carrera, haciendo en vosotros mi voluntad. Mas no vengo en contra vuestra, sino para bien de toda la humanidad. Las nuevas generaciones me han de buscar porque enviaré a la tierra espíritus evolucionados, y desde su tierna infancia desoirán las palabras necias del mundo, porque su espíritu los hará comprender que esas enseñanzas no son satisfactorias, y entonces os buscarán a vosotros, mi pueblo, para que con toda claridad les mostréis mi obra espiritualista. Seguid penetrando con mansedumbre en oración, para que yo pueda seguir moldeándoos, para que presto pueda dejaros convertidos en los siervos y en los apóstoles de esta obra, que como sabéis he denominado espiritualista trinitaria mariana, nombre que, en verdad os digo, deberá desaparecer cuando el mundo cumpla mis leyes. En 3 tiempos os he adoctrinado, y en ese tercer tiempo algunos habéis negado la verdad de mi obra espiritualista trinitaria mariana, y habéis caído nuevamente en idolatría y en confusión, creyendo cumplir con mi voluntad. Si mi luz ha borrado las fronteras, antes os he preparado para que podáis entrar en comunicación tanto con mi espíritu divino como con vuestros hermanos del valle espiritual, porque no quiero que seáis los hijos de la ignorancia, sino que como discípulos de mi obra espiritualista trinitaria mariana, podáis entrar con toda pureza y elevación dentro de esa comunicación. Solo el que no sepa prepararse no podrá quedar dentro de ella. Aquel que se encuentre manchado no podrá tampoco llegar a la feliz comunicación de que os estoy hablando, porque ya os he dicho que lo manchado no llega a mí. Mi lucha es grande, porque quiero contemplar a un pueblo responsable de sus actos, un pueblo activo en el cual se reflejen las buenas obras, el amor, la humildad, el reconocimiento a mi divinidad, la comprensión de la obra espiritualista trinitaria mariana, un pueblo que solo esgrima las armas del amor, de la caridad y de la luz. Así quiero contemplar a mi pueblo,
así quiero dejarlo preparado para después de que finalice mi comunicación a través del cerebro humano en 1950, fecha señalada por mi divinidad, y como mi palabra no puede volver atrás, en esa fecha daré término a mi comunicación por el entendimiento humano. En 1866, mi caridad abrió las puertas de una nueva era, la del espíritu de verdad. ¿Sabrá toda la humanidad del tiempo en que se encuentra? Por ahora, solo lo sabe el pueblo espiritualista, al que he denominado Trinitario Mariano, al que estoy congregando bajo la sombra de estos árboles. Mi obra será reconocida en el mundo después de grandes batallas y acontecimientos, después de guerras de doctrinas y de ideas, para que los hombres se levanten afirmando que una nueva era ha surgido. Vuestra palabra de discípulo tendrá la virtud de apartar la bruma, la tristeza que envuelve el corazón de vuestros hermanos. Os he llamado para colmar ese bendito anhelo que me presentáis, de perfeccionar vuestro espíritu, de ir más allá del conocimiento humano para penetrar en el arcano divino. Y yo que estoy atento a vuestras peticiones, que anhelo vuestro adelanto, he desbordado mi palabra, para que os sintáis dichosos. Cuando pase este tiempo, y solo quede en vosotros el recuerdo de mi manifestación, os tendréis por bienaventurados, y al leer en los libros mi palabra, regaréis con vuestro llanto esas páginas escritas con el amor y ternura que vosotros, como hijos míos, me inspiráis. Ya está cerca el momento en que quedaréis frente a esta humanidad como testigos de mi venida, y debéis desde ahora hacer propósitos y revestiros de fortaleza, porque esta prueba que os espera es grande. Que nada os acobarde, discípulos amados, y así como mi palabra os ha señalado un solo derrotero, amor y verdad, vosotros también sed los sembradores infatigables de esta semilla entre la humanidad. Vuestro báculo será la oración, ella os preparará y dispondrá para el bien. En esa oración sentiréis que vuestro espíritu se transporta a otros valles, a escalas superiores más altas, cuanto más grande sea vuestra preparación, y en ella respiraréis paz, os sentiréis inspirados por los seres que las habitan, justos y virtuosos, y ellos os llevarán a mi presencia. En esa comunión yo os entregaré mis nuevas revelaciones y mandatos. Quiero que descanséis ya de vuestro largo peregrinaje, que dejéis de llorar en este valle para elevaros espiritualmente. La humanidad no sabe lo que yo le he preparado en mi amor por ella. No sabe que el pueblo de Israel espiritual ha venido a habitar una vez más entre los hombres para recreo y salvación de esta humanidad. Para eso, yo os preparo, pueblo, con toda la luz de mi espíritu para que seáis aquel que dé testimonio de todo lo que habéis visto, de todo lo que habéis sentido y oído en este tiempo. Y mediante vuestra confesión y testimonio, mi obra alcanzará más y más adeptos. Esta obra dejo en vuestras manos, obra divina, obra de gran trascendencia entre la humanidad. Durante el tiempo de mi comunicación, habéis desempeñado diversas misiones, algunas de ellas en el interior de estos recintos y otras en donde quiera que habéis sido solicitados. A cada una de esas misiones he dado un nombre diferente y así ha habido guías, portavoces, facultades y otros nombramientos más. Yo quiero que, al cesar mi manifestación y la del mundo espiritual de luz al final de 1950, desaparezcan de entre vosotros esos nombramientos que habéis tenido y os aproximéis más los unos a los otros, para que nadie se crea superior y nadie se sienta inferior. Para que el tiempo no necesitaréis en absoluto de esos nombres. No seréis menos respetados o amados, porque dejéis de ostentar dicha misión. Lo esencial es que perseveréis en la verdad y que vuestras obras de amor merezcan la gratitud de vuestros hermanos. A todo el pueblo le digo que el más alto y hermoso título que posee el hombre es el de Hijo de Dios, aunque es preciso merecerlo. Esa es la finalidad de la ley y las enseñanzas. Inspiraos el conocimiento de mi verdad, para que podáis haceros dignos del Padre Divino, que es la suma perfección. Con esta palabra os aliento a que sigáis avanzando con firmeza en la senda trazada por mí. Así os conforto en estas horas de prueba, para que no desmayéis ni dejéis extinguir vuestra fe. Dejad en mí, a través de vuestra oración, ese caudal de sufrimientos, de inquietudes, de anhelos y peticiones que encierra vuestro corazón. Todo lo sé, todo llega a mí, mas yo iré dando según mi voluntad, y cuando sea el instante indicado. Si sobre las flores hago descender el rocío, ¿cómo no he de enviar mi efluvio a vuestro espíritu? Aquí me tenéis en esencia, revelándoos el nuevo mensaje. Yo vengo en este tiempo enseñando la espiritualidad, la que vendrá a sustituir al falso amor que los hombres me han profesado.
os estoy dando oportunidad de amarme verdaderamente, sirviéndoos y amándoos, para que mi ejemplo os enseñe a amaros los unos a los otros, demostrándoos que no es preciso dar una moneda para practicar la caridad, haciéndoos comprender que quien se crea más pobre tiene un caudal inagotable de bienes que ofrecer a sus hermanos. Ese campo tan grande donde podéis sembrar la semilla del amor ha recibido el nombre de campiña espiritual, en la que os invito a trabajar a todos, para que veáis surgir vuestros dones al desarrollarlos en la práctica del bien. Os he dotado de inspiración, de bálsamo curativo, de intuición, de fortaleza espiritual y de paz, pero también he confiado diversas misiones entre mis oyentes. Unos han tenido la misión de recibir en su mente mi luz y transmitirla por medio de la palabra. Otros han tenido el don de recibir al mundo espiritual a través del entendimiento. A otros les ha sido dado contemplar algo del más allá y algo del futuro a través del don de la videncia, o sea, la mirada espiritual. También algunos han recibido el don del análisis y otros más el don de la palabra. Desde que se inició mi comunicación por el entendimiento humano, quise que fueseis poniendo en práctica vuestros dones y que fueseis dando principio a vuestra misión espiritual, para que al llegar el día de mi partida hubieseis recorrido parte del camino y no fueseis a sentiros débiles para iniciaros en el cumplimiento de tan delicado mandato. Algunos han sabido interpretar la idea divina y se han esforzado por llevarla al cumplimiento, pero también hay, y estos son en su mayor parte, los que han equivocado el sentido de esta obra. Estos son los errores que vengo a reclamar a este pueblo, porque no quiero que la humanidad venga a burlarse de quienes por tanto tiempo han sido adoctrinados. ¿Para qué materializarme detallando cada uno de los errores que han cometido y se cometen en vuestras prácticas? Vuestra conciencia y el consejo del mundo espiritual bastan para que no carezcáis de correcciones y enseñanzas. Yo os digo que quienes amen mi obra más desinteresadamente serán los que más pronto dejen sus prácticas materiales y los que más fácilmente corrijan sus yerros, porque siempre han estado ansiosos de mejoramiento espiritual y no significará para ellos ningún sacrificio suprimir sus prácticas habituales, sabiendo que van a dar un paso hacia adelante. En cambio, el que ha buscado por medio de formas, prácticas y ritos crearse una personalidad dentro de mi obra medio de vida o halagos para su vanidad, ese tendrá que luchar mucho consigo mismo para poder renunciar a lo que para él significa la obra espiritual sin serlo, porque en mi obra solo debéis aceptar lo puro, lo elevado, lo perfecto, mas todo aquello que guarda impureza, materialidad y falsedad, eso es obra humana. ¿Hasta cuándo comprenderéis la esencia y finalidad de mi obra? ¿Hasta cuándo comprenderéis que por ser mía y por haberos sido confiada, debéis respetarla tal cual es, sin añadirle nada vuestro? Oh pueblo amado, os he sacado de la escoria hacia la luz, mas hay muchos que insisten en vivir entre las tinieblas. A estos los tendrán que sorprender las pruebas que ya asoman en la lejanía. Como padre y como maestro he cumplido entre vosotros. Al pueblo le corresponde orar, meditar y practicar según la voluntad divina. Tomad y comed. Mi palabra es mi cuerpo. Tomad y bebed. Mi sangre es la esencia que he puesto en mi palabra, en donde realmente me habéis descubierto en este tercer tiempo, no en el portavoz, no en el sonido de su voz, no en la forma exterior de la palabra humana, sino en lo más profundo de su sentido. Ahí está la esencia que es la propia sangre de mi palabra. Bebedla, porque vosotros vais a ser mañana el pan y vino, cuerpo y sangre entre la humanidad. Os dejo unidos, sentados en esta mesa que nunca será tribunal, sino banquillo de discípulos y de párvulos que van a profundizarse en la enseñanza del Maestro, que van a hacerse dignos, por su preparación, de que Él se les manifiesta a toda hora. Mañana voy a sorprenderlos, como a los caminantes de Emaús, cuando aquellos apóstoles que necesitaban mi presencia y mis pruebas para poder fortalecerse y levantarse, y así os sorprenderé. Que entre vosotros no haya jamás falsedad, que vuestro testimonio sea siempre verdadero, y entonces vuestros labios proféticos guiarán firmemente los pasos de la multitud, que es este pueblo amado, y nunca tropezará. Que sepáis librarlo de los grandes riesgos y llevarlo victoriosamente hasta las mismas puertas de la segunda Jerusalén, esa ciudad celestial y sublime
que os he brindado en este tercer tiempo, para que la ofrezcáis como guardianes de ella a la humanidad, puertas que se encuentran abiertas para todo el orbe, por las cuales han de penetrar los hombres ansiosos de verdad, hambrientos de espiritualidad, y vosotros, como los buenos guías y conductores de los pueblos, los llevaréis con paso firme hasta el corazón mismo de la ciudad blanca. Mi juicio ha sido dado, mi enseñanza y revelaciones también. Mi paz de Padre, mi caricia es en todos. Sentidla, sentid que os estrecho en verdad y en espíritu contra mi corazón divino. Oíd, oíd la voz del Padre que comienza a resonar en lo profundo de vuestro corazón, que comienza en estos instantes a buscar eco en lo más profundo de vosotros, porque os dejo desde ese instante en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la comunicación, de espíritu a espíritu. Oh pueblo amado, id por los caminos, penetrad en los hogares y haced paz por doquiera. Llevad mi testimonio y defended hasta el fin mi obra espiritualista trinitaria mariana, que he venido a revelaros, que he venido a confiaros en este tercer tiempo, en cumplimiento a mi palabra dada en los tiempos pasados. Vine sobre la nube, de ella hice descender mi rayo universal, y por medio de él me habéis tenido en verbo, en esencia, presencia y potencia, como anunciara Elías en 1866 con Roque Rojas, y manifestando primeramente en Damiana Oviedo desde 1884 hasta 1950 por el conducto de los últimos portavoces, por quienes he hecho repercutir mi palabra universal, que si hoy la habéis conocido unos cuantos que forman mi pueblo, miembros del pueblo de Israel espiritual, elementos de las 12 tribus, mañana, por mis testigos y emisarios entre la humanidad, será conocida en todo el orbe, será proclamada como verdad y será ancla de salvación, puerto acogedor, estrella para todos los caminantes y reino de paz para el universo, porque esta es mi voluntad. Adiós, pueblo amado, mi paz dejo a vosotros.